Seguimos conversando con nuestros invitados a este programa especial para pasar balance al comportamiento de la economía del año que concluye. Y saben ustedes que estamos conversando con Antonio Siriasco, quien es decano de Economía de la UAS, Isidoro Santana, pasado ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y Daniel Toribio, quien también fue ministro de Hacienda y un economista y profesor universitario muy reconocido en la República Dominicana. Quisiéramos ahora ver si podemos enfatizar en lo que podría pasar el año próximo. Siempre es difícil, pero no se trata de adivinar, pero las tendencias nos pueden conducir hacia algunos senderos, hacia algunas metas, ¿verdad? Vamos a comenzar con Isidoro ahora. Bueno, la verdad es que uno no puede, es muy difícil hablar de lo que va a pasar en República Dominicana sin atender un poco a cuáles son las perspectivas a nivel internacional, a nivel mundial. Y los organismos internacionales están viendo una situación más compleja todavía en el 2023 que en el 2022. En el sentido de que, bueno, no hay hasta ahora frescos de que se le vea un final a la guerra en Europa, sino que los anuncios de los grandes líderes del mundo más bien tienden a agudizarla. La guerra económica de Estados Unidos contra China también tiende de lo que se habla menos por acá, a agudizarla, pero eso tiene una implicación enorme en la economía mundial, porque eso sí genera problemas con la producción de equipos industriales y mucho más de equipos tecnológicos. Pero también en actividades financieras, en actividades de todo tipo de cosas, en el comercio. Las tasas de interés en el mercado internacional, bueno, las tasas de interés en general están muy altas y todavía probablemente suban un poco más, y eso nos pone las cosas difíciles a países como el nuestro, que dependemos mucho de la importación de capitales, porque República Dominicana necesita cada año, lamentablemente, tanto por el déficit fiscal como por el alto servicio de deuda pública y por el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, a importar capitales. Y eso ahora va a salir mucho más caro, mucho más complicado. De todas maneras, no se perfila que el país va a entrar en ninguna crisis. Posiblemente lo que va a ocurrir es que el crecimiento económico se va a seguir atenuando. El principal perjudicado de las altas tasas de interés, que hay que aplicarlas aquí también, porque si tú dejas las tasas de interés bajas en el mercado nacional, al tiempo que están altas en el mercado internacional, se te van los capitales de aquí, y cuando todo el mundo quiera cambiar su peso por dólares, se va a armar una situación de devaluación enorme, ¿no? El principal perjudicado es el sector de la vivienda, el sector de la vivienda, porque al que va a comprar una vivienda, el costo más importante de todo es el costo del financiamiento para fines del pago de la hipoteca. Y cuando eso sube, eso se encarece y el constructor de la vivienda corre mucho riesgo de no vender. Y si esas cosas ocurren, bueno, ya de hecho en el 2022 el sector construcción fue uno de los que tuvo más, de lo que tuvo un aterrizaje forzoso, ¿no? Va a seguir ocurriendo. Pero también va a seguir ocurriendo con muchos más actividades económicas, y la República Dominicana tiene ese mérito de que es un país que, como tendencia general,
hacia mejorar cada año, mantiene una estabilidad. Señores, República Dominicana es uno de los países en términos de inflación más estable a lo largo de 60 años. Y digo 60 años porque casi siempre uno comienza a contar después de Trujillo. Claro. Después de Trujillo. Aunque tuvimos periodos bastante difíciles. Pero han sido periodos 89, 90. Han sido periodos muy cortos. Sí. Hubo un periodo crítico en el año 1965 con la guerra. Después en los años 88, 89 y 90 con Balaguer vuelto loco, gastando dinero que no tenía. Para reelegirse. Sí. Después, con la crisis de Van Inter. La crisis de Van Inter fue un impacto terrible. Y después con la pandemia, pero fuera de eso, el país suele reponerse con alguna rapidez y normalmente las caídas ni los procesos inflacionarios han llegado a ser tampoco tan graves como hemos visto en muchos países de Sudamérica, del Medio Oriente, hasta de Asia. Vamos a escuchar a Antonio Siriaco, que durante varias entregas de este año, en 1+1, ha dado un pronóstico reiterativo. Él dice, el año 2023 va a ser un año duro en términos económicos. Mira, yo creo que va a ser un año difícil, un año con muchísimos riesgos, y además hay algo que creo que el gobierno tendrá que cuidar, y es la estabilidad política y social. Bueno, es un año preelectoral. Es un año preelectoral y es muy importante porque gran parte incluso del éxito que ha tenido esta economía es un intangible que ha logrado cierta tranquilidad. Y eso le ha permitido durante mucho tiempo crecer y también tener una importante entrada de inversión extranjera. No hay que obviar que hay un cambio en el ciclo político a nivel de la región latinoamericana. Hay economías que políticamente han tenido mucha dificultad y eso puede ser un elemento a favor de la República Dominicana. Hay que tomar en consideración que la economía privada se achica por el cambio de postura del Banco Central. Menos crecimiento de la inversión privada, menos crecimiento del consumo, que son dos componentes importantes del crecimiento de la economía. Y del empleo formal. Y todo eso yo creo que el Estado tendrá que hacer dos énfasis importantes como una medida interna para tratar incluso de alcanzar metas de crecimiento que se han propuesto, que de hecho es 4.5, que está obviamente por debajo de un crecimiento histórico potencial de la República Dominicana. Yo creo que el gobierno tiene que fortalecer la inversión pública, enfatizar, porque ante una actividad privada que se ralentiza, entonces el Estado tiene que jugar un papel importante en el gasto, pero no en el gasto corriente, sino en el gasto de capital. Y en segundo lugar, yo creo que debe haber cierta moderación en el salario, un incremento mínimo del salario, porque eso va a fortalecer un tanto la demanda que se va a sentir precisamente al caída el próximo año. Y Daniel Toribio, ¿qué prevé? El año que viene no es distinto que la continuación de este año. Es decir, porque da la impresión de que un año es un corte, y no es un corte, es lo que está pasando. Y yo digo lo que está viniendo, lo que está pasando. Miren, en el último año, todos los meses, el crecimiento es menor. O sea, mensualmente, tú sabes que lo que es más grave todavía, no solo que el crecimiento es menor, o sea, mensualmente el crecimiento ha ido desde un pico de enero, ha ido febrero, marzo, abril, ha sido menor el crecimiento. Cuando uno busca el IMAE es es un indicador, el IMAN, un indicador que hace la Asociación de Industria de la República Dominicana. Y tú te encuentras que ya en el mes de septiembre y octubre el IMAN queda por debajo del 50%. Es decir, las expectativas de los sectores de manufactureros, productivos del país son que la economía no va bien, o sea, que no va hacia mejor. Pero una de las cosas estructurales más graves, desde mi punto de vista, que está pasando, es que lo único que está creciendo por encima del potencial son los sectores fundamentalmente ligados a lo externo, turismo y zona franca. Pero tal como señalaba Isidoro,
Cuando tú vas a la construcción, el crecimiento de la construcción es de menos de un 2%. Decreció. Sí, o sea, es menos de un 2%. Y la agropecuaria también. El sector agropecuario menos de su potencial y el sector manufacturero menos de su potencial. En ese escenario, como los meses continúan, es decir, enero es la continuación de diciembre, las perspectivas económicas que se visualizan no son buenas. Con el otro problema, tal como se ha señalado aquí, la tasa de política Banco Central. no, pero no solo la del Banco Central, no, de la Reserva Federal, está en 4.5 y va hacia arriba. ¿Qué quiere decir eso que va hacia arriba? Quiere decir que cuando vayamos a colocar los bonos, y tenemos que hablar de la deuda externa, cuando vayamos a colocar bonos en el mercado internacional, la tasa de interés que vamos a tener que pagar es mucho más elevada que la que hemos pagado previamente, por una razón sencilla. Porque, por ejemplo, porque es simple. Si el Banco Central me da, la Reserva Federal me da 5 por un bono, ¿por qué le voy a comprar a la República Dominicana con una tasa de interés de un 5? Tú Claro. tienes que darme un margen mucho mayor para pues, yo poderlo vender. Claro. Y eso va a implicar la tasa de interés. Con el agravante de que ya la República Dominicana en este año tiene que buscar 8.000 millones de dólares de préstamos. 6.500 millones de dólares que son para el sector público no financiero y 1.500 millones que tiene que buscar el Banco Central para poder tener, y va a incrementar la deuda en 8.000 millones de dólares. En ese escenario, las perspectivas no son buenas. Con el otro tema, que es un tema que le hubiese gustado a Isidoro tratar, yo pensé que él lo iba a tratar, que es el que tiene que ver que la República Dominicana no tiene espacio fiscal. La reforma. Aquí no hay espacio fiscal para hacer nada. Y si tú, con un escaso espacio fiscal, sin posibilidad de hacer una reforma en un proceso electoral, yo lo único que sugeriría... Ni siquiera para la reelección. No. Sí, yo lo único que sugeriría ya, y al final, y concluyo con eso, es que el gobierno baje las expectativas. Que no crea que vamos bien. Como en la película. No como la película, que no crea que vamos bien, que las cosas no van hacia bien, van hacia peor. Y que se deje de estar haciendo tantas promesas de cosas que va a hacer cuando todo el mundo sabe que ni la va a iniciar ni la va a terminar. Se ha dicho y se ha terminado el programa. Así es. Mire, agradecerles a ustedes Amable. la amabilidad de haber venido y los aportes que están haciendo para entender un poco lo que ha pasado y lo que podría pasar. Y será ya mañana cuando volveremos a otro programa acá. Esperamos que hayamos cumplido con el cometido de orientar a la población con relación a estos temas tan complejos como son los temas económicos.